Elige bien. Segunda vuelta. Y esta campaña que hemos tenido política, donde además a la par el mismo gobierno, el mismo Perú ha tenido que luchar para educar a nuestra población, de tomar medidas en esta pandemia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿usted cómo ha visto el comportamiento de las campañas de ambos candidatos con respecto a la pandemia, con respecto a las aglomeraciones y al respeto por la vida de todos los peruanos? Bueno, decididamente no se han aplicado las medidas que deberían realizarse en cada una de estas aglomeraciones o convocatorias, diría yo, ¿no? Para que no hayan precisamente las aglomeraciones. Exacto. Y por otro lado, también los organismos del Estado han tenido que buscar una mayor participación, me parece. Porque precisamente para eso están los organismos del Estado, para poder ordenar a la comunidad, para poder ordenar a los ciudadanos. O sea, ha habido un poco más sí. Tal vez se ha debido meter un poco más el Jurado Nacional de Elecciones para realizar las convocatorias virtuales, para dar otros escenarios a la campaña y que no se produzca esto de la campaña presencial. Totalmente de acuerdo contigo. Sabemos que toda aglomeración genera un alto índice de contagio, ¿no? Y entonces, ¿cómo poderlos evitar? Y probablemente que la mejor manera hubiera sido que hubieran habido más debates también, ¿no? Que las partes hubieran aceptado tener mayor cantidad de debates en todos los aspectos, técnicos y también políticos. Y entrando ya al tema de educación, hay una propuesta de la candidata Fujimori que de alguna forma se ha criticado mucho, y es la construcción de miles y miles de colegios que, sacando cálculos en 5 años de gobierno, tendría que construirse 2 colegios al día, ¿no? Y muchas personas han dicho, entonces no va a querer quedarse 5 años, sino como su papá, el doble y más allá, para poder construir todos los colegios que quiere construir. ¿Usted ha hablado sobre este tema con ella? Y sí existe esta decisión de construir tantos colegios en 5 años. ¿Esa es la solución del sector educación que necesitamos en el Perú? A ver, nosotros tenemos un déficit que venimos acarreando desde hace mucho tiempo, cerca de 100.000 millones que son necesarios para poder traer abajo varios colegios que realmente son un peligro para los estudiantes y reconstruirlos, ¿no? Es ilógico pensar que alguien pueda construir 2 colegios por día, así no funciona el tema. El tema funciona en una intervención coordinada con diferentes niveles del gobierno, sean estos gobiernos locales o gobiernos regionales. Y si solo tomáramos ese ejemplo de los gobiernos locales, ¿no? Y construiríamos o refaccionaríamos colegios, 2 colegios por cada una de los distritos que tenemos, que son más de 1.800, durante 5 años, sí sería posible y largamente hacer más de 3.000 colegios. Esa es la idea, porque en el país se construye simultáneamente, no se construye un colegio cada 2 días, o sea, se construye en simultáneo, y para eso ha sido convocado el señor Neuhaus, que tiene mucha experiencia en el tema. Bien, y en el tema educación, ¿eso es lo que necesita nuestro país, la construcción de colegios, o mucho más? Bueno, necesitamos mucho más, decididamente, necesitamos reparar, pero te cuento que ayer o anteayer me parece que ya ha sido aprobado en la primera votación un proyecto de ley que permite ya el saneamiento físico legal de las instituciones educativas. Un proyecto que fue elevado hace 2 años, ¿no? Y que recién ha podido merecer la primera votación en favor. Eso aligera enormemente la posibilidad no solo de construir, sino de reparar, de arreglar, de hacer las intervenciones, hasta con los cercos perimétricos que en algunos colegios son un peligro. O sea, creo que hay que felicitar, ¿no? A quienes de buena iniciativa están por aprobar ya, y deberíamos pedirle, porque ya lo tiene en la mesa la presidenta del Congreso, deberíamos pedirle que ya lo apruebe de una vez. Pero ¿qué cambios están pensando ustedes dentro del sector para evitar lo que ha pasado ahora, ¿no? Por ejemplo, en una situación de pandemia, en una situación de emergencia, en una situación de crisis, muchos han tenido que dejar el colegio, tenemos un grave problema de conectividad, pero también
tenemos un grave problema de aquellos de los padres que no confiaron en la educación pública y confiaron más en colegios privados que no han tenido la solvencia como para en esta época de crisis aguantar, ¿no? Y seguir con los alumnos. ¿Qué cambios de fondo habría en el sector y en el sistema de educación de nuestro país? Bueno, decididamente, en primer lugar, para poderlo recuperar y poder también ir mirando el tema del regreso a las clases presenciales o semipresenciales, en primera línea tiene que estar la vacunación de los maestros, tanto públicos como privados, ¿no? Y sus familias. En segundo lugar, la preparación de las escuelas para ese retorno. Cerca de 400.000 alumnos han migrado, como tú lo has dicho, de la educación privada a la educación pública. Pero por efectos precisamente no solo de la pandemia, sino de la crisis económica. Y muchas escuelas, sí, probablemente son pequeñas todo, pero también daban una educación muy personalizada, no hay que perder de vista eso. Y precisamente en los últimos años, los que han mantenido por lo menos un nivel, lo cual no quiere decir que no hayan habido escuelas malas, porque si medimos con las mismas varas el tema de la calidad de la educación básica, y ponemos los mismos criterios que han expedido para hacer el seguimiento a las públicas, perdón, a las privadas, tendríamos que cerrar muchas públicas. Entonces, creo que hay que mirar de manera mucho más objetiva el tema. Necesitamos de la información y de la data, y también una sobreregulación que agobia, ¿no es cierto?, que tensa a los maestros. Viene una instancia, les pide documentos, evidencias. Los maestros del Perú, públicos y privados, han salido a buscar a sus alumnos. Nadie se ha hablado de eso. Los maestros del Perú han levantado con sus propias posibilidades, con sus propias herramientas, el poder alcanzar y llegar a sus alumnos por diferentes medios. Y el tema de la recuperación no solo va a ser un tema digital. Ahí donde no llega, tenemos que llegar con otro tipo de material concreto para que los alumnos sigan estudiando con todas las condiciones de salubridad y bioseguridad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Elige bien. Segunda vuelta.